Bueno chicos, los saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene por objetivo resumir lo que estuvimos viendo sobre las primeras presidencias radicales que, como pueden ver, comienzan en 1916 y finalizan abruptamente por el golpe de Estado de 1930. Pueden ver imágenes del periodo, ¿no? Hipólito Yrigoyen, la primera mesa donde se va a poner en práctica la ley Sáenz Peña. Una imagen también del general Mosconi a cargo de YPF desde 1922, una imagen de los talleres metalúrgicos Bacena, que van a ser el centro de una represión muy fuerte al movimiento obrero durante la Semana Trágica, o una escena también de una película referida a este tema, referida a las luchas del movimiento obrero, ¿no? La Patagonia Rebelde, y después en imagen a quien va a suceder a Hipólito Yrigoyen, nos referimos por supuesto a Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, comencemos entonces dando las características de, digamos, cómo estaba la Argentina antes de la llegada del radicalismo al poder. Y lo primero que tenemos que decir en ese sentido es que desde los 80 lo que hay es un pacto de dominación oligárquico, ¿no? Recuerden esa categoría de la oligarquía, el gobierno de unos pocos en favor de ellos mismos, ¿no? Esa sería la definición aristotélica, digamos, del término oligarquía. Y acá en Argentina se verifica eso, ¿no? Un pacto de dominación, ¿no? Un pacto que hace la clase dominante argentina, y denominamos a este pacto de dominación oligárquico porque es un pequeño grupo el que lo hace. ¿Cuál es el objetivo que persigue? Bueno, instalar un modelo económico y diría yo un modelo de país. ¿Qué es el modelo agroexportador? ¿En qué consiste este modelo? Bueno, fácil. En exportar materia prima a los países del, digamos, denominado primer mundo, ¿no? A los países más desarrollados, e importar manufacturas de esos países. Fundamentalmente la relación acá es con Gran Bretaña. Entonces, básicamente en eso consiste el modelo agroexportador, en que Argentina se convierta en el granero del mundo que exporta materia prima e importa manufacturas. Claro, el modelo agroexportador implica entonces que vos exportás materias primas y consolidás, digamos, a los hacendados, a los grandes terratenientes de Argentina, porque son ellos los dueños de la tierra, y también beneficiás al importar productos manufacturados a los comerciantes que lo venden. Esa va a ser entonces la clase dominante local. O sea, los que se benefician con este modelo agroexportador son los grandes terratenientes de Argentina y los grandes comerciantes que importan estas manufacturas del extranjero. Digamos que en realidad esta clase dominante local no es más que intermediaria de Inglaterra. El mayor negocio, obviamente, lo hace el país industrializado, el país desarrollado. Nos compran materia prima y nos venden productos manufacturados. Pero a nivel local, digamos, estos dos grupos conformaban, en términos muy generales, lo que podemos denominar como clase dominante. Bien, fíjense el siguiente video sobre la noción de progreso vinculada al modelo agroexportador. La Reina del Plata empezó a concentrar todo: arte, comercio, arquitectura fabulosa, riqueza, y empezó a ser lo que es, la ciudad puerto. Hasta allí llegaron cientos de miles de inmigrantes trayendo trabajo, y también fuentes de trabajo, bancos y por primera vez ferrocarriles. Hubo nuevas plazas, nuevos monumentos, nuevos edificios. Empezaron a tenderse las líneas de telégrafos. En el puerto todos se sentaban a mirar los barcos a vapor. La modernidad había llegado. Ahora podían ir a las galas de ópera en el flamante Teatro Colón, en Rivadavia y Reconquista, donde hoy está el edificio del Banco Nación. O podían visitar la nueva Sociedad Rural, presidida por José Martínez de Hoz. Un apellido largo y absolutamente difícil de olvidar. El recién fundado Club El Progreso era lo más cool para los aristócratas. Había diarios para leer, para opinar, para enterarse. Los trenes iban repletos de frutas, madera, vino, lana y cueros que llegaban desde las provincias. Los nuevos tranvías a caballo recorrían al trotecito las calles largas y angostas de la ciudad. Llegaron a cubrir 300 cuadras.
Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo y esfuerzo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. Bueno, fíjense entonces que tenemos durante este periodo un modelo que conduce a la Argentina a lo que la oligarquía considera la senda de progreso, ¿no? Ahora vamos a ver, sin embargo, que ese progreso no derramaba a todos los sectores de la sociedad argentina, ¿no? Los logros, digamos, del modelo agroexportador son claros. Argentina exporta productos primarios, trigo, maíz, cuero, lana, carne vacuna, obviamente. Fíjense que la exportación anual de cereales para 1890 y de 1890 en adelante va a ser en promedio de 10 millones de toneladas, es muchísimo. La exportación anual de carne va a ser en 1900, ¿no? De ahí en adelante, de 350.000 toneladas. Y digamos que la superficie cultivada en 1872 eran 580.000 hectáreas y en 1915 24 millones de hectáreas, chicos. Esto es lo que exhiben los sectores dominantes para decir, bueno, el modelo agroexportador está funcionando. Fíjense otro aspecto, la red ferroviaria. Hacia 1870 tenías unas pocas líneas que trataban de sacar la mercancía, la materia prima, digamos, desde estos sectores del denominado interior hasta el puerto de Buenos Aires. Pero fíjense cómo esto va creciendo y ya hacia 1895 tenés una red ferroviaria mucho más desarrollada, obviamente con capitales ingleses que quieren sacar la materia prima y llevarla al puerto de Buenos Aires. Fíjense que todo tiende hacia ahí, es una especie de B corta donde todo tiende hacia el puerto de Buenos Aires. Y bueno, obviamente esto ya está mucho más ampliado hacia 1914, cuando el radicalismo está por llegar al poder, y acá tenés entonces una red ferroviaria que habla de un país que se insertó en la División Internacional de Trabajo como exportador de materias primas. Por lo tanto, te instalan una gran red ferroviaria para que, repito, puedas sacar esa materia prima por el puerto de Buenos Aires. Fíjense los valores de exportación e importación. Con este color ven las exportaciones y con este las importaciones. Fíjense cómo en este periodo crecen las exportaciones, pero también crecen mucho las importaciones. A Argentina le entran dólares porque vende productos primarios al extranjero, pero también pierde dólares porque tiene que comprar productos manufacturados. En este caso serían libras esterlinas, no la moneda británica, pero con el paso del tiempo el dólar se va a convertir en la moneda fuerte en el mundo. Carlos Pellegrini, presidente de este periodo, dice lo siguiente: esta república posee todas las condiciones para convertirse con el tiempo en una de las grandes naciones de la tierra. Ese es el sentimiento que tiene esta oligarquía, chicos, que gobierna el país y que cree estar conduciéndolo hacia la senda del progreso o por la senda del progreso para convertirlo en unos años en una de las grandes naciones de la tierra. Sin embargo, fíjense que, como explica en este video Natalio Botana, va a empezar a surgir una oposición a este pacto de dominación oligárquica. En el 80 se consolida esta estructura institucional que expulsa, ¿verdad?, de las fronteras del régimen a las oposiciones. Las oposiciones no pueden actuar pacíficamente dentro de un esquema competitivo, ¿verdad?, de lucha por el poder, de lucha pacífica por el poder, sino que las oposiciones emprenden, frente a una estructura de este tipo, el camino de la resistencia o de la impugnación revolucionaria. La primera oposición seria al régimen de Juárez Selman es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa a los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica,
con sus dos máximos exponentes, Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto, se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes. Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. Y todos estos sectores, autonomistas derrotados en el 80 como Leandro Alem, el viejo Partido Liberal de Bartolomé Mitre, también derrotado en 1880, los sectores católicos que se sentían marginados por las leyes laicas, todos estos sectores convergen en la coalición de 1890, coalición que va a dar lugar a lo que todos conocemos como la Revolución del Parque. Tras varios mitines, la Unión Cívica decide pasar a la acción directa. El 26 de julio de 1890, los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército, se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle. El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución es derrotada, pero Juárez Celman debe renunciar. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre, traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini. Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes. Solo coinciden en expulsar a Celman del gobierno, pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo, aliado con el roquismo, pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará. Si bien el 90 significó una derrota para los sectores disconformes, sentó las bases para la organización de la nueva oposición y la aparición de los partidos políticos modernos. Tras el acuerdo entre Mitre, Roca y Pellegrini, la Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Leandro N. Alem. Así, en 1891, nace el primer partido político de la Argentina moderna. La Unión Cívica Radical propone en su carta orgánica elecciones libres y honestidad en la administración pública. El partido de Alem cuestiona duramente al régimen y no durará en tomar las armas para intentar imponer sus objetivos. ¿Quiénes son estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. Pero, en cuanto a las finanzas públicas, la ven a la desastrosa situación hasta que nos han traído. ¡Ale, presidente! No puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Gracias. No puede haber buena política si no se respetan los derechos. Para que haya buena política, hay que defender las industrias útiles y evitar la especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder. Pero, señores, esta buena política solo se hace si hay buena fe, si hay honestidad, si hay buenos ideales. Esta buena política se puede hacer en una palabra: si hay patriotismo. Gracias. Gracias. En el principio fue un movimiento bastante pequeño, generado dentro de la propia clase dirigente por sectores disidentes de la clase dirigente, y siguió siendo un movimiento de élite con no demasiada incorporación de gente nueva hasta, yo diría, los prolegómenos
de la ley Sáenz Peña, quizás hasta 1905, pero con seguridad hasta 1905. Los radicales se presentan como la causa frente al régimen que impide la participación en las decisiones nacionales a la mayoría de la población. En 1893, los radicales, liderados por Alem y por su sobrino Hipólito Yrigoyen, llevan adelante otra sublevación cívico-militar contra el régimen. En 1893, Alem decide levantarse contra el régimen de Sáenz Peña. Esta vez, la revuelta radical encenderá focos en todo el país. En Rosario, el movimiento es dirigido por Lisandro de la Torre, quien con varios hombres armados toman la jefatura de policía y logran que la ciudad caiga en manos de los rebeldes. La rebelión se extiende a Santa Fe, donde expulsan a tiros a los roquistas y asumen el gobierno de la provincia. En Buenos Aires, la revolución es dirigida por Hipólito Yrigoyen, sobrino y mano derecha de Alem. Los rebeldes lo nombran gobernador de la provincia, pero este rechaza el puesto. Hay levantamientos también en Tucumán, San Luis, Corrientes y Catamarca. Fue así, los hechos toman una magnitud nunca imaginada por los dueños del poder. La Cámara de Diputados aprueba la intervención de la provincia, el ministro del Valle se reúne en La Plata con Yrigoyen, le advierte que ya no puede demorar más la represión y le ruega que evite un baño de sangre. Yrigoyen decide la disolución del gobierno revolucionario. Hubo grandes enfrentamientos en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, pero el movimiento fracasa y Alem es encarcelado. Yrigoyen se exilia en Montevideo. En 1896, Leandro N. Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado de la corrupción del régimen, decide suicidarse el 1 de julio. El 1 de julio de 1896, Leandro Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado por la corrupción del régimen, toma una decisión definitiva. Para vivir estéril, ¿Qué pasó? Pásenmelo. inútil y deprimido, preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores. No importa. Todavía el radicalismo puede hacer mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. Deben consumarla. Habría que preguntarse, entre otras razones, por qué en 1896 Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, se suicidó. Modelo que, como vamos viendo, no se repite. Hereda la conducción partidaria a su sobrino, Hipólito Yrigoyen, quien mantiene la línea de la intransigencia revolucionaria. Bueno, vemos entonces la contracara de ese modelo que la oligarquía presentaba como un modelo de progreso en lo económico, aunque vimos que no derramaba hacia los otros sectores de la sociedad, y que es fundamentalmente en lo político un modelo que no respeta lo que deben ser las instituciones según la Constitución de 1853. El PAN se mantiene en el gobierno por medio del fraude, y entonces surge una oposición política a este pacto de dominación oligárquica que en el video se resumió y ahora vamos a explicar detalladamente. Lo primero que hay que decir es que los que gobiernan, los que tienen el poder político, algunos historiadores los denominan como el roquismo, ¿no? Esto de pertenecer al grupo, a la mesa chica de Roca, ¿no? Y si no formás parte de este grupo, bueno, no podés ser presidente del país. ¿Quiénes se oponen al roquismo? Bueno, primero una rama interna del PAN, del propio partido de Roca, del propio Partido Autonomista Nacional, que se va a llamar el modernismo, cuyo representante más importante va a ser Roque Sáenz Peña, que va a ser el impulsor de la denominada Ley Sáenz Peña, ¿no? Acá lo vemos en imagen, con el famoso voto secreto universal y obligatorio. Pero también hay otra oposición a este grupo que va a ser la oposición de la Unión Cívica, que fíjense, es un desprendimiento de la propia élite que no pertenece a este grupo de Roca. Repito, que no pertenece al roquismo, pero forman parte de la élite,
¿Qué pide? Que se cumpla la Constitución Nacional. Uno de los líderes de ella es Leandro N. Alem y el otro Bartolomé Mitre, quien había sido presidente pero no podía volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque no formaba parte de este grupo, del roquismo. Entonces la Unión Cívica va a plantear una fuerte oposición al roquismo por fuera del PAN. Crean otra cosa, crean la Unión Cívica en 1890. Pero claro, en 1891 se separan Mitre y Alem, hay una pelea interna entre ellos y surge la Unión Cívica Radical en 1891. ¿Qué plantea? Bueno, plantea la intransigencia revolucionaria, es decir, no participar en las elecciones, el abstencionismo. Si hacen fraude los conservadores, bueno, que lo hagan, que no los vote nadie, que ganen por el voto de ellos mismos nada más, y va a quedar claro que la población no apoya este modelo. Este era un camino de lucha política, la intransigencia revolucionaria, pero también desarrollaron las intentonas revolucionarias, levantamientos armados como el del 90 y otros que ustedes vieron reseñados en el video, para tratar de desplazar por la fuerza al roquismo, aunque no llegaron al poder por este medio. Fíjense, por ejemplo, un fragmento de la proclama de los revolucionarios del levantamiento que hicieron en 1890, ¿no? Cuando todavía era la Unión Cívica. Dice: no derrocamos al gobierno para derrocar hombres y sustituirlos en el mando, lo derrocamos para devolverlo al pueblo, ¿no? Como diciendo, el gobierno está en manos de una oligarquía, de un pequeño grupo de personas, nosotros lo queremos poner en manos del pueblo. El elegido para el mando será el que triunfe en comicios libres. Esto es lo que pide sobre todo el sector de Leandro N. Alem, a quien ustedes veían en los discursos, ¿no? Que es el tío de Hipólito Yrigoyen, quien va a ser el futuro presidente. Bueno, no logran, repito, tomar el poder por las armas, pero sí logran, digamos, instalar esta opción política, y cuando el modernismo, cuando ese sector de Sáenz Peña abra la posibilidad de hacer elecciones limpias por medio de la ley Sáenz Peña en 1912, como nosotros ya vimos, Yrigoyen, el radicalismo, va a plantear un programa de gobierno que se basa en el perfeccionamiento moral y político de la nación, en el funcionamiento regular, o sea, normal de las instituciones, y en dar garantías electorales, en que no se haga más fraude. Claro, no es un programa detallado de gobierno, pero Yrigoyen dice, bueno, no se puede hacer un programa detallado. Primero hay que poner las bases, los cimientos, y después construir la casa. Y el día en que esto se obtenga, decía Yrigoyen, el Partido Radical concretará más su programa inicial con fórmulas que puedan ser benéficas. Como diciendo Yrigoyen, nosotros lo que queremos es perfeccionar moral y políticamente a la nación, que las instituciones funcionen, que no se haga más fraude, es decir, sentar las bases de un país que cumple lo que dice su Constitución. Después veremos qué hacemos en materia educativa, en materia económica y ese tipo de cosas. Bueno, llegamos así a las elecciones de 1916 y fíjense que se impone Hipólito Yrigoyen, pero por un estrecho margen de votos. Fíjense que hay muchas provincias donde todavía gobiernan donde todavía ganan, digamos, los conservadores, y hay otras donde se impone el radicalismo, ¿no? Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, que es una facción del radicalismo disidente que termina dándole el apoyo a Yrigoyen y termina permitiendo que sea electo presidente de la nación en 1916. A partir de este momento se va a proponer un programa de democratización. ¿Qué implicó esto? El acceso a funciones de gobierno o a la administración pública de sectores que no pertenecían a la oligarquía, fundamentalmente de los inmigrantes, de hijos de inmigrantes, que van a llegar con Yrigoyen, repito, a las funciones de gobierno y a la administración pública. Y por otro lado, la reforma universitaria, que implicó el acceso de nuevos sectores, los sectores medios, a los estudios superiores. Planteó el cogobierno de la universidad, o sea que la universidad va a ser gobernada por estudiantes, profesores y graduados. Además, la libertad de cátedra, la posibilidad de que cada profesor enseñe según su leal saber y entender y según el desarrollo científico de su materia, y no según lo que le dictan desde arriba. Y también planteó la autonomía universitaria. Importantísimo entonces este aspecto, porque implicaba convertir la democracia formal en una democracia real que llegue a sectores de la sociedad donde antes no llegaba.
Otro aspecto importante de la presidencia de YPF, la nacionalización. Y con esto nos referimos a la creación en el 22 de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fíjense lo que decía el general Mosconi, quien va a conducir YPF en sus primeros años. No queda otro camino que el monopolio del Estado en todas las actividades de esta industria, o sea, de la industria petrolera. Sin monopolio del petróleo es imposible para el Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. Claro pensamiento de Mosconi diciendo el Estado tiene que, digamos, dirigir este sector de la actividad económica argentina tan importante como el petróleo y tiene de hecho que tener el monopolio del mismo. Lo que va a sostener Mosconi es la necesidad de una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados, es decir, apuntar a los intereses nacionales y no a los intereses de las empresas extranjeras que buscan obviamente maximizar sus ganancias, pero muchas veces dejando con pocas ganancias al país. Otra frase famosa de Mosconi ante la oposición que tenía, dice, bueno, resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones al capital extranjero para favorecer a este con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene. Como diciendo, bueno, resulta inexplicable que ciudadanos argentinos quieran darle el beneficio del petróleo que tenemos los argentinos al capital extranjero y no que ese, digamos, beneficio quede en el propio país. El general Mosconi va a decir una famosa frase que es: entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Entonces, segundo aspecto de la presidencia y del programa que despliega Hipólito Yrigoyen, la nacionalización y sobre todo este aspecto muy importante, la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ahora bien, Yrigoyen va a plantear un nuevo rol del Estado, ¿no? Va a plantear una política de ampliación del empleo en la administración pública. Empezar a dar trabajo en la administración pública. A esa administración pública acceden sectores que no son de la élite, que son hijos de inmigrantes, sectores medios de la población, y para eso hay una expansión del gasto público. Fíjense cómo se explica esto en el siguiente video. El mejoramiento de la situación económica permite al gobierno iniciar una política de ampliación del empleo en la administración pública. Esta política de expansión del gasto público genera conflictos dentro y fuera del partido, pero amplía su base social. En la constitución de esta identidad política radical tuvo mucho que ver el hecho de que Yrigoyen fuera presidente y de que los recursos del Estado se usaran para esto. De modo que la formación de una fuerza política nueva, aprovechando el uso de los recursos del Estado, nos muestra una faceta del radicalismo que lo acerca tanto al roquismo como al peronismo. Bueno, acá Romero hace una crítica señalando cambios y continuidades, ¿no?, entre los radicales y el roquismo. Lo que está diciendo es, bueno, se encuentra con una masa de recursos y amplía la administración pública poniendo gente que le responde políticamente a él. Es una crítica que desde ciertos sectores de la intelectualidad y de la política suele hacerse a los gobiernos que se denominan populares, y eso obviamente materia de discusión. Lo cierto es que hay una política de ampliación del empleo en la administración pública. ¿Cómo se entiende esta? Bueno, eso es materia de discusión. Ustedes escucharon la opinión de Luis Alberto Romero en este sentido. Ahora bien, en política exterior, Yrigoyen va a mantener primero la neutralidad ante la guerra y después una clara oposición al imperialismo norteamericano en Centroamérica. Y va a apoyar, de hecho, a Sandino en Nicaragua. ¿Quién era Sandino? Bueno, era el general de los hombres libres, así lo llamaban, ¿no?, que va a luchar contra la dominación norteamericana, precisamente en su país, en Nicaragua, y va a ser asesinado a traición el 21 de febrero del 34, por quien luego se convertiría en el dictador de su país, que es Anastasio Somoza García. Fíjense que el legado de Sandino fue grande. En 1961 se va a crear el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta es un poco la política exterior de Yrigoyen, planteando una autonomía
en materia de política exterior y oponiéndose, digamos, al imperialismo norteamericano en Centroamérica. Bueno, la actitud de la oligarquía ante esta obra de gobierno de Irigoyen va a ser fundamentalmente de desprecio y de rechazo, ¿no? Se refieren a él como la chusma radical, como el gobierno de los mediocres, ¿no? Hay una gran desconfianza hacia la democracia, le damos el gobierno a los mediocres, a los que no saben, a la chusma. Y sobre todo hay un rechazo de las formas culturales asociadas a estos sectores, ¿no? El tango, por ejemplo, no va a ser adoptado hasta que no triunfa en París. Entonces, la actitud de la oligarquía es una actitud de desprecio, una actitud de rechazo hacia estos sectores que están llegando a la política con la democratización que propone Hipólito Yrigoyen. Ahora, fíjense que la actitud de la oligarquía va más allá. Se conforma la Liga Patriótica. Los elementos inmigratorios siempre causaron una emoción muy ambigua en los elementos patricios argentinos, porque por un lado los necesitaban, respondían a la consigna alberdiana, gobernar es poblar, pero por otro lado aborrecían de ellos porque sentían que Europa les mandaba lo peor que tenía. ¿Sí? Los desechos europeos venían en la gloriosa República del Sur. Tal vez la medida más represiva que hubo en la Argentina desde el punto de vista legal fue la ley de residencia, que durará desde principio de siglo hasta el año 1958. Esta ley de residencia era la expulsión de todo aquel obrero o agitador, como se decía, de ideas anarquistas o de ideas disolventes. El 1 de mayo de 1909, los gremios anarquistas y socialistas deciden conmemorar en reuniones separadas el Día del Trabajo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso. Desde temprano comenzaron a llegar las familias obreras con sus banderas rojas y negras, dispuestas a homenajear a los mártires de Chicago, ahorcados años atrás por luchar por la jornada de 8 horas. Protestan contra la desocupación, los bajos salarios y la indiferencia del gobierno. Van tomando la palabra encendidos oradores, hombres y mujeres que invitan a la rebelión y a organizarse para cambiar la sociedad. Observa atentamente la reunión el coronel Ramón Falcón. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan. Vuelan algunas piedras. El gobierno liberal, ya en su decadencia, digamos, comenzó a sentir una gran debilidad contra ese movimiento obrero organizado. De ahí la gran represión que se hace en la manifestación del 1 de mayo, siempre en recuerdo de los ahorcados de Chicago por las 8 horas de trabajo. Hacen una represión tremenda ahí en la Plaza Lorea, es decir, que es una parte de la Plaza del Congreso, donde el coronel Falcón, personalmente, el jefe de policía, ordena la represión a la forma de los cosacos del zar, que atacaban a balazos y con sables desenvainados a los manifestantes. Esto, que solamente se ha visto en Rusia, se vio en el año 1909 en la Argentina. Hay que recordar que el coronel Falcón había sido el primer cadete que se recibió en la escuela militar fundada por Sarmiento. Es decir, esto era todo un símbolo. Inmediatamente, las dos centrales sindicales convocan a la huelga general, exigiendo justicia y la expulsión de Falcón de la jefatura de policía. Durante toda esta semana roja, la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de solo 17 años, Simón Radovitsky. Por el lado de la buena vida hay un héroe de la burguesía en esos momentos, que es el coronel Falcón. El coronel Falcón es un paradigma de militar represor. Es un héroe de la burguesía, tanto es así que es la persona que tiene más estatuas en la ciudad de Buenos Aires. Enfrente hay un personaje que es Simón Radovitsky. Simón Radovitsky es el autor de ese acto retumbante en la esquina de Callao y Quintana. Es decir, Simón Radovitsky, que era un anarquista proveniente de Odessa, que tenía 18 años, como dice un libro de Osvaldo Bayer,
como anarquista justiciero, se encarga de meterle una bomba al coronel Falcón. Que Dios lo tenga en su gloria. Radovisky es apresado en esa circunstancia, va a ser fusilado, pero tiene un tío rabino que demuestra que no tiene 18 años. Con ese motivo, de acuerdo al Código Penal de entonces, es enviado al sur, a Ushuaia. Tras el atentado, el gobierno declara el estado de sitio y detiene a dirigentes obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía, al grito de ¡Viva la patria!, atacan e incendian locales obreros y las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. Otra vez, grupos nacionalistas que actúan con total impunidad atacan locales y bibliotecas obreras y hasta incendian el circo de Frank Brown. El gran payaso norteamericano había instalado su carpa en Florida y Paraguay. Los pitucos decían que afeaba la ciudad y llenaba esa zona elegante de gente indeseable. Es que Frank abría su circo a todas las clases sociales y no cobraba entrada a los niños pobres. El fuego patriótico arrasó también con la alegría infantil. Miembros de la élite, preocupados por el clima revolucionario, crean la Liga Patriótica Argentina, una banda terrorista armada compuesta por notables apellidos de la oligarquía, altos jefes de la Marina y el Ejército y representantes de la Iglesia. Al grito de ¡Viva la patria!, los miembros de la Liga atacan e incendian los lugares de reunión como sindicatos, bibliotecas obreras, sinagogas y hasta los barrios judíos y conventillos, bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos. Porque estos nacionalistas entendían que toda la huelga de los talleres Bacena y toda la agresión de los elementos extranjeros se debía a una conspiración rusa, que venía de la Revolución Rusa, por supuesto. Entonces consideraron que rusos eran los judíos y por eso atacaron los barrios judíos. El ideólogo de la Liga Patriótica Argentina era Manuel Carlés. Y Carlés es una especie de compadrito oligárquico. Y en enero de 1919, la prolongación de la buena vida, es decir, la prolongación de los habitantes del Buenos Aires de la buena vida, se organizan en guardias blancas y eliminan de manera feroz, despiadada, tanto a obreros de los talleres entonces Bacena, en donde actualmente está la Plaza Martí Fierro, y a viejos judíos del gueto. Estoy tratando de decir que la ideología conservadora católica siempre tiene este aspecto de querer volver al pasado. Y su pasado ideal es la época medieval, en que hubo aristocracia, hubo reyes, y todo el mundo estaba en un lugar estable, sin querer llegar a otra situación. Este sentido, digamos, principio de la jerarquía está casi como fundamento de la ideología católica conservadora, y se incorpora en el nacionalismo argentino. Es decir, que cada uno de nosotros debemos saber o conocer nuestro lugar. No debemos tratar de llegar a otra situación. La idea de la movilidad social es algo que parece a ellos algo inaceptable. Bueno, ahí ven un poco cómo David Rock explica la actitud de desprecio, de rechazo, ¿no?, ante esa movilidad social que está promoviendo el radicalismo por parte de la Liga Patriótica. Bien, la actitud de la oligarquía entonces no solo se va a manifestar en la Liga Patriótica, sino también en la oposición parlamentaria al gobierno de Irigoyen. De los 89 proyectos de ley que envía al Congreso, solo son aprobados 26. De aquí la frase que habíamos visto de llegar a la presidencia no implica llegar al poder. Y fíjense cómo entendía esto Waldo Ansaldi, muy importante. Lo entiende como una trunca transición. ¿De qué? De un régimen oligárquico
a un régimen verdaderamente democrático. Una transición de un régimen a otro que queda trunca, dice Waldo Ansaldi. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición va a hacer de la defensa de las atribuciones y del papel del Congreso el centro de su accionar. O sea, los conservadores, que antes no cumplían con lo que decía la Constitución, ahora defienden el papel del Congreso, el papel que el Congreso le otorga a la Constitución. Dice él, ¿no? Dice Waldo Ansaldi, presentándose como defensora del orden constitucional, la oposición oligárquica representaba un papel oportunista, defendía una bandera en la que no creía, como acabamos de decir, ¿no? Cuando gobernaron no la respetaban y ahora piden que Irigoyen respete la Constitución. Pero el efecto político no era desdeñable. O sea, más allá de que no crean en esa bandera, lograban dañarlo políticamente a Irigoyen. Y a su vez, va a decir Ansaldi, la oposición democrática, la que es socialista y demoprogresista, no tenía fuerza suficiente para constituirse efectivamente en una alternativa posible al radicalismo. Ante esta situación, dice Ansaldi, el sistema va a quedar como trabado y va a haber una trunca transición del régimen oligárquico al democrático. Bueno, la sociedad argentina de ese momento tiene 4 grupos principales, como dijimos, la élite terrateniente y comercial de la región pampeana, después los representantes del capital extranjero, sobre todo vinculados a los intereses británicos, y después en la ciudad hay una clase media urbana y una clase obrera, también urbana, que va a ser a la que se intente, digamos, acercar Irigoyen, ¿no? Fíjense, la estructura social de Buenos Aires en ese momento nos dice que esta clase obrera es realmente mayoritaria, ¿no? Entre obreros calificados y no calificados tenés un 64% de la población argentina. Y otro dato importante de la sociedad a la que va a gobernar Irigoyen es la inmigración, que en su gran mayoría viene obviamente de Italia y de España. La inmigración obviamente va a ser muy alta en un país como Argentina. Fíjense el porcentaje acá en barras, ¿no? Entre argentinos y extranjeros. Es verdaderamente un porcentaje elevado. Ante este contexto, ante esta sociedad, Irigoyen va a proponer una política laboral interesante. Primero, una ley de alquileres, ¿no? Para que los alquileres sean accesibles a estos sectores populares. Después, leyes de jubilación, pero cuidado, solo para algunos sectores, por ejemplo, los bancarios. Va a prohibir el trabajo nocturno en las panaderías en 1926, medida importante, ¿no? El gremio de las panaderías, fuerte presencia del anarquismo, y la jornada laboral de 8 horas, pero recién en 1929, recién al final de su mandato, porque termina en el 30 abruptamente por un golpe de Estado, ¿no? Es el inicio de su segunda presidencia, pero lamentablemente hubo un golpe de Estado que puso fin a ella. Ahora, ¿cuál es el sentido, digamos, que le da Irigoyen a su política laboral? Bueno, es poner al Estado como árbitro en el conflicto entre la patronal y el movimiento obrero, o sea, entre la burguesía y la clase trabajadora. Que el Estado sea un árbitro, no como antes, que el Estado fallaba sin preguntar a favor de los sectores dominantes. Y en este sentido, Hipólito Yrigoyen piensa su política como una reparación, como el fin del fraude y el fin de la corrupción. Es decir, lo que él quiere es corregir al sistema, pero cuidado, no lo quiere modificar, no quiere hacer una revolución, quiere corregirlo, quiere simplemente reformarlo. No es poco, pero tampoco es una revolución, un cambio sistémico. Por eso decimos que el radicalismo cambió muchas cosas, pero también mantuvo otras, también tuvo continuidades. Por ejemplo, no cambió el modelo agroexportador. Argentina siguió desarrollando este modelo exportador de materias primas e importador de bienes industriales. No desarrolló la industria, al menos no en forma sustantiva. Hay un incipiente, un pequeño desarrollo industrial, pero no es lo suficientemente fuerte. Inglaterra va a seguir siendo el socio privilegiado y además Yrigoyen va a intervenir federalmente las provincias, ¿no? 15 veces lo va a hacer por decreto, sin parlamento, 4 veces por ley. Esto ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Esto marca los límites de un proceso político que democratizó muchos aspectos de la sociedad argentina, pero que también marcó ciertas continuidades con el pasado al que venía a transformar. Otra continuidad de Yrigoyen va a ser, más allá de poner al Estado como árbitro, dos acontecimientos donde se reprime el movimiento obrero. La Semana Trágica, esa semana famosa de enero de 1919, donde se reprime a los trabajadores metalúrgicos de la fábrica, de los talleres metalúrgicos Bacena, y la denominada Patagonia Trágica, donde se va a terminar reprimiendo a esos obreros patagónicos que pedían cosas bastante básicas, ¿no? Como jornada laboral de 8 horas, mejores condiciones de vida en general.
Cerramos entonces con una de las proclamas, ¿no?, de la Federación Obrera Departamental, ¿no?, de la Patagonia. Fíjense lo que decían: al pueblo trabajador, compañeros, 30 camaradas nuestros están presos por la tiranía capitalista, ¿no? Acá ven el sello anarquista, anarcosindicalista de este grupo. No obstante, todavía quedamos muchos trabajando por la causa con mayor entusiasmo contra más tiranía. Viva la huelga, el comité de huelga. Bueno, a este sector Irigoyen no lo va a llegar a representar, a este sector se lo va a reprimir, y marca un poco entonces estas continuidades que decíamos, estos límites en la transformación social que logró desarrollar el radicalismo durante sus primeras presidencias, ¿no?, que van, como dijimos al principio, de 1916 a 1930.